en la 91.7. Vamos a conversar sobre un tema que la verdad que lo teníamos un poco abandonado a raíz de la cantidad de temas que hemos estado viendo este año, ¿no es cierto?, sobre el tema médico, pero tiene que ver con los vaporizadores o los llamados cigarros electrónicos, que se anunció que Francia va a incluir el cigarrillo electrónico en su estrategia para el mes sin tabaco de este año 2020. Vamos a conversar con Ignacio Leiva, secretario general de la Asociación por la Reducción de Daños del Tabaquismo en Iberoamérica y que además es presidente de la Asociación de Consumidores de Vaporizadores en Chile, para saber qué está pasando en Chile. Entendemos, Ignacio, que estuviste en el Congreso justamente pudiendo hablar sobre cuál sería nuestra legislación acá, ¿no? Así es, Isabel, muchas gracias a ti, muchas gracias a Aldo también y muchas gracias a la radio por abrir espacios de información, porque como tú bien dices, este es un tema poco conversado y lo poco que se dice está bien alejado de lo que dice la ciencia y lo que dice la experiencia internacional. Así es, yo estuve en el Congreso el día martes, nos costó mucho poder hablar en el Congreso, de hecho fueron meses de trabajo con la asociación, con los usuarios, pidiendo que por favor se nos escuchara, para poder explicar realmente qué es el cigarro electrónico y cómo ve la ciencia hoy día el cigarrillo electrónico, porque hay mucha desinformación en los medios que realmente hace que la gente tenga una visión negativa del cigarrillo electrónico, pero la verdad es que la ciencia, al ir avanzando, ha ido demostrando que el cigarrillo electrónico es una tremenda herramienta para la reducción de daños por tabaquismo. Ignacio, quisiera consultarte, antes de entrar al debate específico, si ustedes tienen alguna noción, alguna cifra, algún estudio en torno a qué pasó con el tabaquismo durante la pandemia. ¿Aumentó o disminuyó? ¿Habrá aumentado o disminuido el consumo de cigarros en confinamiento, en cuarentena? La verdad, Aldo, te mentiría, no manejo esas cifras, no he escuchado que haya cifras en Chile, claramente no las vamos a tener, hay muy poca información, de hecho la información está muy desactualizada, y por lo menos de lo que yo he podido ver o leer, no he visto estudios que hablen de aquello. Lo que sí está este proceso que ha sido utilizado por la gente anti-vapeo, en que se han entregado noticias que no tienen ningún fundamento científico, diciendo que los vaperos o los fumadores podrían tener mayores complicaciones por el COVID, y no hay nada que lo demuestre. Al contrario, de hecho, las cifras de la gente que ha sido internada con cuadros graves no corresponde al porcentaje de fumadores que debiesen estar internados por COVID. Mira, Aldo, estaba leyendo frente a tu pregunta una información de agosto de este año desde Europa Press, que es un portal que se dedica a informar en salud, de que efectivamente en Europa más del doble de los casi 800 fumadores de una encuesta habían aumentado su consumo desde el inicio de la pandemia, pero todos habían dicho, todos en esta encuesta dicen que lo quieren dejar porque saben que el COVID también es de riesgo para los que fuman. En el fondo hay como un doble discurso, ¿no es cierto? No lo puedo dejar, pero sé que lo tengo que dejar. Pero frente a los vaporizadores, Ignacio, hay un interesante estudio de otra revista de salud que se llama New England Journal Medicine, que habla que el 14 de febrero publicó un estudio que el 18% de los fumadores a quienes se les entregó un cigarrillo electrónico recargable dejaron de fumar. Y parece ser que efectivamente el vaporizador es más efectivo que una pastilla, que un chicle, que un parche, que otro sistema para dejar de fumar. ¿Es así? ¿Ustedes tienen estudios de esto? Bueno, tal como lo dices tú, esto está demostrado no solamente en el estudio que tú estás conversando, que es un estudio muy importante porque además es uno que le da una larga ventaja sobre los otros dispositivos de reducción de daño, pero para que tú te des una idea, la efectividad que tienen las pastillas como el Chantix, que de hecho el Chantix tiene mucho peores consecuencias para la persona que lo usa que un vaporizador. Hay que ser claros en eso. Hoy día se está atacando al cigarrillo electrónico mientras se sigue vendiendo cigarrillos tradicionales y mientras se sigue vendiendo el Chantix, que tienen comprobados problemas en la salud. Perdona, me perdí. ¿Cuál era tu pregunta? Mil disculpas. Justamente estábamos conversando por qué el vaporizador es una alternativa para dejar de fumar, efectivamente. Sí, mira, los parches de nicotina, los chicles de nicotina
no superan el 5% en su efectividad. Lo mismo los tratamientos que llevan a cabo. El cigarrillo electrónico, como tú bien dices, llega hasta el 18%, es decir, de cada 10 personas que prueban el cigarrillo electrónico y son fumadores, 2 dejan de fumar. ¿Por qué se produce esto? Porque el cigarrillo electrónico es amigable con el usuario, porque el cigarrillo electrónico es un producto que permite, que asemeja la sensación y el hábito de fumar sin tener los daños que tiene el cigarrillo tradicional. Ojo, nosotros no decimos que el cigarrillo electrónico sea inocuo, nosotros no le recomendamos a nadie usar un vaporizador si es que no fuma, pero el cigarrillo electrónico es 95% menos dañino que el tabaco. Hablemos de eso justamente. No lo decimos nosotros, sí, sí. Eso no lo decimos nosotros, eso ha sido establecido por estudios y eso lo dice el Real Colegio Médico de Inglaterra, que es una de las instituciones con mayor prestigio mundial. Tienen más de 500 años, miles de médicos participan de esta agrupación profesional, y es tan bueno el cigarro electrónico como herramienta de reducción de daño que países como Inglaterra lo han adoptado y lo tienen dentro de sus políticas públicas. La PHE, que vendría siendo el sistema de salud pública, el símil del Ministerio de Salud en Inglaterra, hace campañas para que la gente deje de fumar. En los hospitales públicos de Inglaterra, en el primer piso, hay tiendas de cigarrillo electrónico para que el doctor le diga: señor, usted fuma, baje ahora mismo, vaya al primer piso, acá dentro del hospital, lo van a atender, le van a buscar el cigarrillo que le acomode a usted, porque esa es otra gracia, hay cigarrillos electrónicos para diferentes tipos de fumadores. Claro. Y eso hace que el proceso sea mucho más fácil. Ignacio, revisando el estudio justamente, mira, hay un 79, casi un 80% de personas que no volvieron a fumar después de este experimento, ¿no?, de usar el vaporizador, porque claramente una de las cosas más importantes pareciera ser que imita el hábito de fumar, pero quería preguntarte por justamente los problemas asociados al vaporizador. Como tú dices, no es inocuo. ¿Por qué no es inocuo? A ver, eso es lo primero, y aquí hay que ser súper claro. Hoy día en el mundo hay 68 millones de vaperos. O sea, hay 68 millones de personas que salvaron su vida por dejar el tabaco tradicional y cambiarse al vapeo. Esto lleva un proceso de 15 años, el cigarrillo electrónico, y no hay ni un solo muerto en ninguna parte del mundo. No hay ningún solo enfermo en ninguna parte del mundo. No hay ningún cuadro grave que se haya presentado que haya sido generado por el cigarrillo electrónico. Cuando el Colegio Médico, el Real Colegio Médico de Inglaterra dice que el cigarrillo electrónico es al menos un 95% menos dañino que el tabaco tradicional, no es por los daños que hayan detectado, sino que en ciertos marcadores de ADN han detectado que a futuro, ellos dicen que a largo plazo, el máximo daño que podría generar según sus estudios sería un 5% comparado con el cigarro tradicional. Pero, por ejemplo, algo que está demostrado a través de estudios es que el cigarrillo electrónico no produce cáncer, porque la gente tampoco entiende mucho esto de, oye, pero ¿cómo va a hacer tanto menos daño un aparato que finalmente uno también está aspirando a algo? Lo que pasa es que en el cigarrillo tradicional, lo que mata a la gente, lo que produce el cáncer, los problemas cardíacos, son principalmente el monóxido de carbono y el alquitrán. En el cigarrillo electrónico desaparece la combustión. Esos dos químicos que matan a la gente se producen de la combustión. No es que los tenga el tabaco y si tú lo aspiras te vayas a morir. No, la combustión es lo que hace. El cigarrillo electrónico la elimina porque no hay combustión, por eso son vaporizadores. Vaporizan un líquido, por lo tanto tú automáticamente eliminas todo rastro de monóxido de carbono y de alquitrán. Y otra cosa súper importante que se nos olvida, el cigarrillo electrónico, también demostrado por estudios, por ejemplo, por el CSIC, que es el centro de estudio más importante de España y el tercer centro de estudios más grande de Europa, demostró que en el cigarrillo electrónico no existe el vapeador pasivo. Es decir, que las personas que rodean al vapero no corren ningún riesgo de salud ni van a ser contaminados, y todos sabemos lo dañino que es para los terceros el cigarrillo tradicional. Ya con eso debiese ser suficiente para entender que lo que hay que hacer es impulsar el tema del cigarrillo electrónico. Francia también adoptó dentro de sus políticas públicas el tema. Es más, hoy día o ayer anunciaron que el cigarrillo electrónico lo adoptan para la campaña del mes sin fumar. O sea, así de diferentes son. Nosotros tenemos una campaña
que se llama Vapear no es fumar. Llevamos harto tiempo trabajando en ella. De hecho, aprovecho el espacio de invitar a la gente a vernos. Nosotros tenemos un programa los viernes a las 6 de la tarde, todos los viernes, donde hablamos de la actualidad, donde tenemos invitados importantes. Nosotros hemos tenido científicos, doctores en biología, médicos cirujanos de tórax. Por ejemplo, hace un tiempo atrás tuvimos al cirujano de tórax más importante de México, que ha hecho incluso trasplante de pulmón con más de 3.000 intervenciones importantes, el doctor Mier, que nos hizo una tremenda exposición comparando el cigarrillo electrónico con el cigarrillo tradicional, alguien que ve a sus pacientes morir. La ciencia es súper clara en este tema. Y por el otro lado, pero, han quedado... Ignacio, déjame, pero el punto tal vez más polémico que ha generado más debate a estas alturas fue el informe de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que dijo que son perjudiciales para la salud y no son seguros, pero que añadía un punto que me gustaría conversarlo contigo, y que señala que son particularmente peligrosos cuando los usan los adolescentes, porque hay más probabilidad de consumir cigarrillos o cigarros convencionales, y está claro que aumentan el riesgo de las enfermedades cardíacas. Ha habido un largo debate en torno a los vaporizadores y su uso por adolescentes y por menores de edad, ¿no? A ver, dos cosas. Primero, para no dejar pasar el tema de los daños cardíacos, eso fue desmentido y de hecho tuvieron que retractar el estudio. Ese fue un estudio de Stanton Glantz en que se decía que el cigarrillo electrónico podía causar infarto al miocardio y problemas cardíacos. Aunque a ti te parezca increíble, Aldo, y de verdad es como una vergüenza lo que te voy a contar, este personaje ha hecho más de un estudio falso en contra del vapeo. Se descubrió que en ese estudio muchísimos de los pacientes que habían sido estudiados supuestamente habían sufrido infartos 2 años, 5 años y hasta 10 años antes de que hubiesen conocido el cigarro electrónico. Por lo tanto, el estudio quedó totalmente reventado. O sea, ese estudio fue una vergüenza internacional, fue desmentido, por lo tanto no hay ningún otro estudio en el mundo que diga que el cigarrillo electrónico puede afectar al corazón o que pueda generar un infarto. Ignacio, pero antes de pasar al tema de las adicciones, te quería hacer una pregunta en relación al tema del daño. Lo que pasa es que justamente una de las cosas que se alega del tema del vaporizador es que faltan estudios. No es que podamos decir a ciencia cierta de que no hace daño, porque faltan estudios. No. A ver, yo no voy a decir nunca que el cigarrillo electrónico no hace daño, que no se vaya a malentender esto. Niños en sus casas no vapeen. Personas que no fuman no vapeen tampoco. Esto es un medicamento o un dispositivo desarrollado para que la gente deje de morirse por el tabaco tradicional. Okay, nosotros entiendo. no queremos nuevos usuarios. No sabemos, insisto, no sabemos qué va a pasar a largo plazo con el cigarrillo electrónico. Sabemos que a corto plazo y a mediano plazo no ha habido problemas con el cigarrillo electrónico. Además, es muy complejo de decir si es que el daño lo produjo el cigarrillo electrónico. Vamos a tener que esperar incluso más años para saberlo, porque vamos a tener que esperar a gente que no haya fumado nunca. Nosotros esperamos que nunca exista esa gente. Nosotros esperamos, como decimos nosotros, si usted no fuma, no vapee. Si vapee, trate de dejar de vapear. Y esa es otra de las gracias que tiene el vaporizador. Tú en el vaporizador puedes ir manejando tu nivel de nicotina. Puedes tener un nivel de nicotina para tu transición, pero lo puedes ir bajando hasta llegar a 0 y después dejar el cigarrillo electrónico si es que quieres. Porque además hay que recordar que los adultos tienen derecho a definir sobre sus propias acciones. Y hay gente que simplemente no quiere dejar de fumar, sabe que se está matando y prefiere seguir vapeando, y conozco gente como yo que lleva mucho tiempo vapeando, y vemos los cambios en la salud. Yo no sé si ustedes, Aldo, Isabel, tienen algún familiar o ustedes mismos han probado el cigarrillo electrónico, porque para nosotros es difícil transmitir. Nosotros somos la prueba viva del cambio de dejar de fumar. Cuando tú empiezas a vapear, recuperas tu capacidad aeróbica. ¿Ustedes conocen o saben de alguien que haya vapeado o que haya dejado de fumar con el cigarrillo? Sí, pero lo que quisiéramos conversarte, Ignacio,
es que es un tema que está en constante debate. Y quisiera saber la legislación chilena, ¿qué contempla a este respecto? ¿En qué han avanzado? ¿Cuál es la aspiración, paradójicamente, Mira, la legislación que un tema pueden tener súper ustedes? complejo, porque estamos en un escenario súper malo para el cigarrillo electrónico. Si bien estábamos en un escenario muy malo, que es la falta de regulación, porque no protege al usuario, nosotros queremos una regulación que proteja al usuario, es decir, que los insumos tengan que cumplir con un estándar, que los cigarrillos tengan que cumplir con un estándar. Queremos también proteger a los menores. Nosotros no queremos menores vapeando, nosotros creemos que hay que prohibirlo tajantemente y que caigan las penas del infierno sobre aquel que le venda un cigarro electrónico a un menor. Pero si se va a hacer, que se haga en serio, penas reales, cierres de locales, no multas de un par de UTM y ese tipo de cosas. Dicho esto, hay 3 proyectos de ley, hay 2 proyectos de ley que están en la Cámara de Diputados esperándolo, vamos a decir, por el sistema legislativo que tenemos nosotros, y hay un proyecto de ley en el Senado. Este proyecto de ley fue presentado como una intención por regular los dispositivos, pero en el momento que pasa al proceso de las indicaciones, se le hacen un montón de indicaciones a este proyecto que son brutales. Este proyecto pasó de ser un proceso de regulación a un proceso anti-cigarrillo electrónico, y en esto quiero ser tajante, y es mi opinión, y la voy a explicar, pro-tabaco, pro-tabacaleras. Me explico. Se le quieren imponer restricciones al vapeo que escapan de toda lógica. Por ejemplo, en esta ley en este proyecto de ley hay un artículo que prohíbe decir que el cigarrillo electrónico es menos dañino que el tabaco tradicional. O sea, por ley le van a prohibir a la gente decir que hay estudios científicos mundiales reconocidos por gobiernos en el mundo como Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda, y en Chile va a estar prohibido que alguien lo diga. Es decir, me siento como Galileo. Da lo mismo lo que diga la ciencia, usted no lo va a poder decir. Usted, si se le ocurre decir lo que dice la ciencia, usted va a tener problemas. Y eso no es solamente un atentado en contra de la libre expresión, es un atentado con la libre información, pero es un atentado en contra de la libre conciencia. O sea, este proyecto no solo busca eliminar al cigarrillo electrónico, este proyecto pretende poner una mordaza no solo a los usuarios, sino que a la ciencia mundial. ¿Tú te puedes imaginar algo así en cualquier otro tipo de ley? A mí me da lo mismo que la ciencia lo diga, pero usted en Chile va a tener prohibido hablar de ciencia. Suena a media. Ignacio, ese es uno de los temas. Ignacio, igual, pero bueno... Por ejemplo, quería llevarte a otro tema. Lo que pasa dentro de este mismo, por supuesto, es que hay esta sensación de que ustedes, en el fondo, lo que están tratando de poner como punto en la ley es que este vaporizador se use como una herramienta eficaz para combatir el tabaquismo. En tu caso personal, porque me da la sensación de que tú estás con el problema de la adicción al tabaco, o lo tuviste, y el vaporizador ha sido tu real inspiración como para dejar el cigarro. ¿Es así? ¿Lo has vivido en temas personales? A ver, absolutamente. Mira, primero contarte que yo empecé a fumar a los 11 años. Cuando dejé de fumar, fumaba 2 cajetillas diarias. En periodos de estrés podía llegar a fumarme 3 cajetillas y media sin asco. Y gracias al cigarro, primero probé con todas las posibilidades había y por haber. Yo de verdad quería dejar de fumar. Yo probé con hipnosis, probé con el famoso Chantix, probé con psicólogo, probé solo, probé fumándome una cajetilla sin parar para que me diera asco. Hice todas las pruebas posibles, nada me funcionó. Un solo periodo de mi vida logré dejar de fumar durante 8 meses y sufrí todos los días de ese proceso. O sea, no hubo día que yo no extrañara el cigarro, que no lo pasara mal y todo lo demás. Y con el cigarro electrónico logré dejar de fumar en 2 días. Aparte de eso, y es algo que quiero que se entienda, porque dentro de las brutalidades que se han dicho es que nosotros representamos a los intereses de las tabacaleras. Nosotros, los exfumadores y los vaperos actuales y la gente a la que yo represento, nosotros somos víctimas de las tabacaleras. Yo partí fumando a los 11 años. Pero además de eso, yo tuve la mala suerte de que mi hermana menor tuvo un cáncer muy grave, estuvo peleando 2 años contra esta enfermedad,
La verdad es que vi a mi familia sufrir de manera intensa. Yo sufrí, pero además vi el sufrimiento de mis padres, de mi madre, verlos envejecer, verlos sufrir. Fue una cuestión terrible. Después de 2 años de una lucha terrible contra el cáncer, mi hermana logró salir adelante. Y una semana después de que mi hermana fue como, entre comillas, dado de alta, sino que ya podía continuar en el proceso de remisión del cáncer, una semana después exactamente me descubrieron cáncer a mí. Y yo le tuve que decir a mi mamá, después de haberla visto sufrir de manera horrible por esta enfermedad, que este proceso partía ahora con otro hijo. Y te juro que yo no sentí nada cuando me dijeron que tenía cáncer, me refiero a mí mismo. Yo no sentí ni pena ni sufrimiento. Lo único que sufría era que mi familia fuera a sufrir de nuevo lo que había pasado. Finalmente mi cáncer fue más bien menor, no tuve las grandes complicaciones que tuvo mi hermana. Pero esta lucha no es solo por los vaperos y por dejar de fumar y salvar al fumador. Cada vez que tú salvas a un fumador, estás salvando una familia. La gente no logra entender, porque muchas veces se sataniza al fumador, como, que se muera, total, él decidió fumar. Pero en realidad los que sufren más son las familias, son los parientes, y eso no nos puede dejar inmóviles. Tenemos que hacer algo, tenemos que luchar en contra del tabaco. El tabaco mata a 7 millones de personas al año en el mundo, mata a más de 6.000 chilenos al año. Mata mucha más gente que el COVID, pero muchísima más gente que el COVID, y lo hace todos los años sin parar. Es la pandemia más larga y es evitable hoy día. Y es evitable, y podemos salvar hoy día con el cigarro electrónico, a pesar de todo lo malo que se dice, que es absolutamente falso, igual ha salvado a 65 millones de personas. Imagínate cuánta gente podríamos salvar si la autoridad toma, así como dijimos, Inglaterra, Francia, tenemos Nueva Zelanda, Canadá, países que toman esto en las políticas públicas y logran salvar a mayor cantidad de gente. Con respecto a los menores de edad, que es un tema que nos quedó de una pregunta anterior, este estudio en que se fundamenta el uso de la supuesta entrada al tabaco por los cigarrillos electrónicos, también es de Stanton Glantz. Es del mismo que hizo el estudio con los falsos infartos. Cuando se revisó la data, ellos entregaron este estudio, se masificó, se replicó por todos los medios, pero cuando la data, se demoraron varios meses en entregar la data para que los otros científicos pudieran investigar. Y cuando entregaron la data, cuando revisaron los números, la cantidad de menores que habían probado el cigarrillo electrónico en ese estudio, que no habían tocado un cigarro normal antes, era un 0,06%. Por lo tanto, los datos habían sido amoldados para hacer parecer que los menores de edad podían llegar al tabaco tradicional por culpa del cigarrillo electrónico. Pero la verdad es que esos datos también habían sido manipulados. Hay que entender que acá hay intereses comerciales importantes. Se ha hablado mucho de los intereses de las tabacaleras, que son los enemigos públicos, enemigos de nosotros, enemigos de todos, y estamos totalmente de acuerdo en que es malo. Pero acá hay un tema que no se toca, que es el interés de las farmacéuticas. Las farmacéuticas no quieren que el cigarro deje de existir. Las farmacéuticas ganan muchísima plata, tanto por los productos para dejar de fumar, como los productos para el cáncer, los productos para los problemas respiratorios, los productos para los infartos cardíacos. Y ustedes me podrán decir, no, este se volvió loco, ¿cómo se le ocurre decir que alguien podría hacer eso? En Alemania, la empresa Pfizer fue denunciada por haber entregado recursos para las campañas en contra del vapeo. Lo pueden googlear. Googleen ahí Pfizer, Alemania, vapeo. Fueron denunciados por este hecho. Ignacio, entonces, nos pilló el tiempo. Queremos agradecerte por habernos acompañado en la reflexión sobre este tema y por haber aportado más antecedentes. Muchas gracias. Gracias. Aldo, yo les quiero agradecer mucho. Sigan informando, estamos a su disposición cuando quieran para entregar más información. Llamamos a la gente a salvar su vida, dejen de fumar, cámbiense al vapeo y después dejen de vapear. Salven su día, el vapeo salva días, y lo más importante, vapear no es fumar. Y lo último, el mayor problema que tiene la ley actual es que se está incluyendo
el cigarrillo electrónico en la ley de tabaco. El cigarrillo electrónico no contiene tabaco en ninguna de sus partes, no tiene tabaco. Por lo tanto, parte de la base de tener un error de fondo, que es no solamente atacar a lo que puede salvar vidas, sino que además pone en una ley de tabaco algo que no tiene tabaco. Lo que nosotros creemos es que debiese haber una regulación especial para los cigarrillos electrónicos y los dispositivos que están hechos para dejar de fumar. Es como que pusieran en la ley de tabaco los parches de nicotina, los chicles con nicotina, no tiene ningún sentido. Quiero agradecerles de nuevo, Aldo, un abrazo psicológico a la distancia. Isabel, muchísimas gracias. Ya estamos. A esta hora el ciudadano Scapacase y la ciudadana Tolosa comentan, opinan y juntos hacen de nuestra mañana una gran mañana en la 91.